Lo que sucedió en 10 segundos en una carretera polvorienta de Culiacán cambió para siempre la vida de un soldado que creyó tener el poder de un fusil y la autoridad de un uniforme. Era 1996, el año en que México sangraba por Sinaloa, mientras el mundo entero miraba a un hombre con vendas en los puños, como si fuera la última esperanza de una nación desgarrada. Ese día, bajo un sol que derretía el asfalto y hacía temblar el horizonte, Carlos Mendoza aprendió que hay hombres a los que no se toca. No porque estén protegidos por leyes o por armas, sino porque son el orgullo mismo de millones. Cuando el metal de su M16 impactó contra el rostro de un civil en camisa de seda, Mendoza no golpeó a un hombre, golpeó a un símbolo nacional. Y los símbolos no sangran en silencio. Los jóvenes de hoy no conocen esta historia. Suscríbete y comenta tu estado para que sepan cómo eran los hombres de verdad en nuestro México. Dale like si viviste esa época. La carretera federal que conectaba a Culiacán con Badiraguato era una serpiente de concreto agrietado, donde el calor formaba espejismos líquidos sobre el asfalto. Olía a diésel quemado, a tierra seca arrastrada por camiones de carga y a ese aroma metálico que dejaba el sudor cuando se mezclaba con el polvo del desierto sinaloense. Era mediodía y el sol caía vertical, despiadado, haciendo brillar los casquillos vacíos que a veces aparecían en las cunetas como recordatorios silenciosos de enfrentamientos previos. Los retenes militares eran comunes en esa zona, puntos de control donde soldados jóvenes revisaban vehículos con la paranoia de quien sabe que el enemigo podía venir disfrazado de empresario, de ranchero o de turista perdido. El viento arrastraba páginas de periódicos viejos y envolturas de plástico contra las alambradas de púas que delimitaban el perímetro de seguridad. Carlos Mendoza llevaba 4 meses destinado en Sinaloa. 4 meses viendo cómo sus superiores se inclinaban ante narcos disfrazados de ganaderos, mientras él y sus compañeros arriesgaban el pellejo por un salario miserable. La frustración se había convertido en rabia contenida, y esa rabia buscaba salida. Ese día, cuando divisó el Lamborghini Diablo Blanco acercándose por la carretera como una mancha brillante contra el paisaje árido, sintió la oportunidad perfecta. Los coches de lujo en Sinaloa significaban una sola cosa: dinero del narcotráfico. Levantó la mano enguantada haciendo la señal de alto mientras sus dedos apretaban instintivamente la correa del M16 que colgaba de su hombro. El motor del Lamborghini rugió al desacelerar, levantando una nube de polvo dorado que envolvió el retén como niebla del desierto. Mendoza escupió al suelo y caminó hacia el vehículo con la mandíbula apretada. La ventanilla descendió con un zumbido eléctrico suave, tan fuera de lugar en ese paisaje de pobreza y violencia que sonó casi obsceno. Detrás del volante apareció un hombre de unos 34 años, piel morena curtida por incontables horas bajo reflectores de estadios, con una camisa de seda color marfil abierta hasta el tercer botón y una banda roja atada en la frente como corona de guerrero azteca. Sus manos descansaban sobre el volante forrado en cuero italiano, pero lo que llamó la atención de Mendoza fueron las vendas blancas que envolvían los nudillos, manchadas levemente de un amarillo viejo que delataba uso constante. El hombre lo miró con esos ojos oscuros que habían enfrentado a los mejores peleadores del mundo sin pestañear, y preguntó con voz tranquila, casi amable: ¿algún problema, soldado? No había miedo en esa voz, tampoco desafío, solo la calma absoluta de quien sabe exactamente quién es. Mendoza sintió la rabia trepar por su garganta como ácido. Ese tono condescendiente, esa mirada que parecía evaluarlo como si fuera un niño jugando a ser militar, le recordó a todos los narcos prepotentes que había dejado pasar por órdenes superiores. «¡Documentos! ¡Y bájate del vehículo!», ladró, golpeando el techo del Lamborghini con la palma abierta lo suficientemente fuerte como para que el metal resonara. El hombre de la banda roja no se movió de inmediato. Ladeó la cabeza ligeramente, como si estuviera procesando la situación, y luego preguntó con esa misma calma desconcertante: «¿Sabes quién soy, muchacho?». Esas 4 palabras detonaron algo en Mendoza. Cada narco, cada político corrupto, cada hijo de papi rico usaba esa misma frase como escudo. «Me importa una chingada quién seas», rugió, descolgando el M16 de su hombro.
Te dije que te bajes. Ahora. El hombre salió del Lamborghini con movimientos fluidos, sin prisa, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Medía apenas 1,70 m, pero había algo en la manera en que plantaba los pies sobre la tierra polvorienta que transmitía una densidad física imposible de ignorar. Sus compañeros de retén observaban la escena con una mezcla de curiosidad y aburrimiento. Otro rico siendo puesto en su lugar. Mendoza rodeó el vehículo con el fusil en posición baja, mientras el hombre permanecía de pie junto a la puerta del conductor, las manos vendadas colgando a los costados, relajadas. «Documentos», repitió Mendoza extendiendo la mano. El hombre metió la mano lentamente en el bolsillo trasero de su pantalón de mezclilla designer y sacó una cartera de piel exótica. Cuando la abrió para extraer su identificación, Mendoza pudo ver fajos de billetes de 500 pesos perfectamente ordenados. La rabia se intensificó. Mientras revisaba la identificación con manos temblorosas de adrenalina, Mendoza notó detalles que su ira inicial había bloqueado. Las vendas en los nudillos no eran de box nuevas compradas para aparentar. Estaban desgastadas, con ese color amarillento que solo da el sudor acumulado de años. Los antebrazos del hombre mostraban músculos densos, fibrosos, del tipo que se construye con repetición infinita en lugar de gimnasios caros. Había cicatrices pequeñas sobre las cejas, tejido endurecido donde la piel había sido abierta y cerrada tantas veces que ya no sangraba igual. Pero lo que más perturbó a Mendoza fue la respiración del hombre, profunda, controlada, con un ritmo que parecía ajeno a la situación. No había aceleración cardíaca, no había tensión en los hombros. Era como si estar amenazado con un fusil M16 fuera menos estresante que una tarde de entrenamiento. Julio César Chávez González, leyó Mendoza en voz alta, las palabras saliendo de su boca antes de que su cerebro procesara su significado. Hubo un segundo de silencio absoluto. Uno de sus compañeros soldados dejó caer una botella de agua que se estrelló contra el suelo con un crujido de plástico. El nombre flotó en el aire caliente como una sentencia. Mendoza levantó la vista de la identificación y miró nuevamente al hombre frente a él. La banda roja en la frente, las vendas en los puños, la camisa de seda. Todo encajó con la fuerza de un gancho al hígado. No era un narco, no era un empresario corrupto. Era el campeón del mundo, el orgullo de México. El hombre que había hecho llorar de alegría a millones cuando derrotó a Meldrick Taylor. Y Mendoza acababa de golpear su coche como si fuera basura. Chávez extendió la mano lentamente, pidiendo su identificación de regreso. «Todos cometemos errores, soldado», dijo con voz tranquila, casi paternal. «Si quieres disculparte, este es el momento». Pero algo en el tono, algo en esa calma absoluta que parecía piedad disfrazada, encendió el último fusible de orgullo que le quedaba a Mendoza. No podía retractarse frente a sus compañeros. No podía admitir que había confundido a un héroe nacional con un criminal. En lugar de disculparse, Mendoza dio un paso adelante y levantó el M16, usando la culata del arma para empujar a Chávez hacia atrás. «No me importa si eres el puto papa», gruñó, su voz quebrándose levemente por los nervios. «Aquí el que manda soy yo». El metal golpeó el pecho de Chávez con un sonido sordo. Y entonces, como en cámara lenta, Mendoza vio la culata girar y conectar con el pómulo del campeón. Chávez cayó de rodillas sobre el polvo, una mano tocando instintivamente su rostro mientras un hilo delgado de sangre comenzaba a brotar de la ceja abierta. El silencio que siguió fue tan denso que Mendoza pudo escuchar el zumbido de las moscas que revoloteaban cerca de la basura acumulada junto al retén. Sus compañeros soldados retrocedieron automáticamente, como si el espacio alrededor de la escena se hubiera vuelto radiactivo. Nadie se movió para ayudar al campeón. Nadie se movió para detener a Mendoza. Todos entendieron en ese instante que acababan de presenciar algo irreversible, una línea cruzada que ningún superior podría borrar de los informes. Chávez se limpió la sangre con el dorso de la mano vendada. Observó el color rojo contra el blanco del vendaje y luego levantó la vista hacia Mendoza. No había furia en esos ojos. Había algo peor, decepción profunda, como la de un padre mirando a un hijo que acaba de traicionar todo lo que le enseñó.
¿Sabes cuál es la diferencia entre tú y yo, muchacho?, preguntó Chávez mientras se ponía de pie lentamente, limpiándose el polvo de los pantalones con movimientos deliberados. Su voz no había cambiado de tono. Seguía siendo calmada, educativa, como si estuviera explicando técnica de boxeo a un estudiante novato. Tú crees que el poder viene del miedo, de ese fusil, de ese uniforme que te pusieron hace unos meses. ¿Crees que porque puedes obligar a la gente a obedecerte con amenazas, eres fuerte? Escupió un poco de sangre al suelo, dejando una mancha oscura sobre la tierra pálida. Yo pasé 20 años ganándome el respeto de este país golpe a golpe, con las manos desnudas, frente a millones de testigos. No necesito un arma para que la gente me escuche. No necesito un uniforme para que me respeten. Y esa, soldado, es una lección que vas a aprender de la forma más difícil posible. Mendoza sintió que algo se quebraba en su interior, pero su orgullo herido lo obligó a responder. ¿Me estás amenazando?, preguntó, levantando el M16 hasta que el cañón apuntó directamente al pecho de Chávez. Sus manos temblaban visiblemente ahora, y el sudor le corría por las sienes mezclándose con el polvo. Puedo arrestarte ahora mismo por desacato a la autoridad. Chávez sonrió, y esa sonrisa fue lo más aterrador que Mendoza había visto en su vida. No era cruel, ni burlona. Era genuinamente compasiva, como si Chávez sintiera lástima por alguien que no entendía la magnitud de su error. No necesito amenazarte, muchacho. Dentro de pocas horas, cada persona en este país sabrá lo que hiciste. Tu nombre estará en los periódicos, tu cara en la televisión, y no como un héroe que cumplió su deber, sino como el cobarde que golpeó al campeón de México porque no tuvo los huevos para disculparse. Guardó silencio un momento y agregó: tu peor enemigo ahora no soy yo, son los 70 millones de mexicanos que me vieron pelear por su orgullo. Pasaron 14 horas antes de que Mendoza entendiera que Chávez no había mentido. A las 6 de la tarde, su comandante lo llamó a la oficina con una expresión que mezclaba furia y terror político. El teléfono de la base no dejaba de sonar. Canales de televisión, periódicos, políticos de la Ciudad de México exigiendo explicaciones. Para las 9 de la noche, el rostro de Mendoza estaba en todos los noticieros nacionales con el título: Soldado agrede al gran campeón mexicano. No lo llamaban por su nombre todavía, pero era cuestión de horas. A la medianoche, recibió la orden de entregarse para ser trasladado a un consejo disciplinario. A las 3 de la madrugada, huyó de la base con lo puesto y 2,000 pesos en el bolsillo. Durante 48 horas, Mendoza se movió por Culiacán como un fantasma, durmiendo en hoteles de mala muerte, cubriendo su rostro con una gorra de béisbol. Pero en cada esquina sentía las miradas. En cada restaurante escuchaba el nombre de Julio César Chávez, pronunciado con reverencia. Lo capturaron en un puesto de tacos en la colonia Tierra Blanca. No fueron soldados ni policías federales quienes lo encontraron. Fueron 3 hombres en un Suburban negro sin placas, con camisas de botones y botas de cocodrilo, que se acercaron a su mesa mientras comía, y simplemente dijeron: «Don Julio quiere hablar contigo». No hubo forcejeo, no hubo gritos. Mendoza entendió que resistirse era inútil. Lo subieron al vehículo con una amabilidad inquietante y condujeron hacia las afueras de la ciudad, donde las mansiones de narcos y empresarios exitosos compartían colinas con vista al valle. La casa de Chávez era modesta comparada con los palacios vecinos, pero había algo en su diseño que hablaba de gusto genuino en lugar de ostentación desesperada. Lo condujeron a través de un jardín impecablemente mantenido, hasta llegar a un espacio abierto detrás de la casa principal. Allí, bajo luces que colgaban de cables entre árboles de mango, había un cuadrilátero improvisado, cuerdas rojas atadas entre postes de metal, lona blanca sobre el pasto. Chávez estaba en el centro del ring improvisado, sin camisa, usando solo shorts de entrenamiento y esas mismas vendas blancas en los puños. La herida en su ceja había sido suturada con 5 puntos negros que destacaban contra su piel morena. Alrededor del cuadrilátero había 15 hombres aproximadamente, algunos con trajes caros, otros con atuendos más casuales, pero todos con esa postura relajada de quien está acostumbrado a observar violencia como entretenimiento. Reconocieron a Mendoza cuando lo empujaron suavemente hacia el ring.
Uno de ellos, un hombre mayor con bigote espeso y anillo de oro en cada dedo, se rió con una carcajada gutural. «Ahí está el valiente», comentó con sarcasmo. Chávez levantó una mano pidiendo silencio, y todos obedecieron instantáneamente. «Súbete», ordenó el campeón, señalando las cuerdas con un gesto de la barbilla. «Me golpeaste por la espalda y con un fusil. Ahora vas a intentar tocarme como hombre, sin armas, sin uniforme. Solo tus puños contra los míos». Mendoza trepó al ring con las piernas temblando, sintiéndose exactamente como lo que era. Un civil de 23 años que había hecho 6 meses de entrenamiento básico militar y que nunca había estado en una pelea real. Chávez se movía en pequeños círculos, botando ligeramente sobre las puntas de los pies, las manos vendadas levantadas en la guardia perfecta que había perfeccionado en más de 100 peleas profesionales. «Tienes un tiro gratis», dijo Chávez, bajando las manos completamente y ofreciendo su mandíbula. «Pégame, con todo lo que tengas». Mendoza sintió la humillación quemar más que cualquier golpe físico. Sabía que esto era teatro, una lección pública para los espectadores tanto como para él. Cerró el puño derecho, plantó los pies como le habían enseñado en entrenamiento básico y lanzó un derechazo con toda su fuerza hacia el rostro del campeón. El puño conectó con un sonido seco, pero fue como golpear concreto envuelto en piel. La cabeza de Chávez apenas giró 3 centímetros. Sonrió. «Ahora es mi turno». Lo que sucedió en los siguientes 8 segundos fue una clase magistral de física aplicada al cuerpo humano. Chávez no lanzó un golpe salvaje ni buscó el nocaut espectacular. En lugar de eso, dio 2 pasos cortos hacia adelante, plantando cada pie con la precisión de un ingeniero calculando ángulos de carga, y lanzó un gancho al hígado que pareció venir desde algún lugar debajo del suelo. El puño envuelto en vendas blancas desapareció entre las costillas flotantes de Mendoza, con la velocidad de un relámpago y la densidad de una bola de demolición. El impacto no produjo un sonido dramático, solo un golpe ahogado, carnoso, seguido por el colapso completo del sistema nervioso del soldado. Mendoza sintió que todos sus órganos internos se desplazaban 5 centímetros hacia la izquierda. Su diafragma se paralizó instantáneamente, dejándolo sin capacidad de respirar. Las piernas se le doblaron como si alguien hubiera cortado los tendones detrás de las rodillas. Cayó de lado sobre la lona, con la boca abierta tratando desesperadamente de succionar aire que no llegaba a sus pulmones. Chávez se arrodilló junto a él con la misma calma con la que había salido del Lamborghini días atrás. Colocó una mano sobre la espalda de Mendoza y le habló con voz baja, casi íntima, mientras el soldado luchaba por recuperar el aliento entre arcadas secas. «Escúchame bien, muchacho. Este dolor que sientes ahora, esto que crees que te está matando, es nada comparado con lo que yo sentí cuando me dijeron que un soldado mexicano, alguien que debería proteger a su pueblo, me trató como basura en mi propia tierra». Esperó hasta que Mendoza logró inhalar una bocanada de aire antes de continuar. «Yo pude haberte destruido legalmente. Pude hacer que te pudrieran en una cárcel militar. Pude lograr que ningún miembro de tu familia consiguiera trabajo en este estado. Pero no lo hice. ¿Sabes por qué?». Mendoza negó con la cabeza, lágrimas de dolor y humillación corriendo por sus mejillas. «Porque el verdadero poder no está en destruir a quien te ofende. Está en enseñarle a ser mejor de lo que era». 10 minutos después, cuando Mendoza finalmente pudo ponerse de pie con ayuda de 2 de los espectadores, Chávez extendió su mano vendada hacia él. El soldado la miró durante largos segundos, procesando todo lo que había sucedido desde aquel momento en la carretera polvorienta. Aceptó la mano y sintió el apretón firme, sin malicia, de alguien que acababa de darle la lección más importante de su vida. «Mañana hablaré con tu comandante», dijo Chávez. «Les diré que hubo un malentendido, que actuaste siguiendo protocolo y que yo no tengo ninguna queja. Tu expediente quedará limpio». Hizo una pausa y agregó con una sonrisa pequeña: «Pero tú vas a recordar esta noche cada vez que pienses en usar tu autoridad para humillar a alguien. Vas a recordar que el verdadero respeto no se impone, se gana». Mendoza asintió en silencio y bajó del ring, con las costillas palpitando. Mientras los hombres de Chávez lo llevaban de regreso a la ciudad,
Miró por la ventana del Suburban las luces de Culiacán, titilando en la distancia, y entendió finalmente que había conocido al único tipo de poder contra el que ningún fusil puede competir: el amor incondicional de todo un país.